Las limitaciones de la capacidad del cerebro para procesar la información no solo se reflejan en una estimación errónea de la velocidad que se puede llevar, sino también cuando se trata de captar información o cuando se juzga la distancia entre otros vehículos. Como ejemplo se puede mencionar el fenómeno denominado visión de túnel, en donde el campo visual se reduce a medida que aumenta la velocidad. Como lo muestra la imagen, cuanto mayor es tu velocidad, tanto más lejos fijas tu mirada, con lo que ves solo una parte de tu campo visual y no puedes descubrir lo que hay a los lados de la carretera. Este efecto de visión de túnel se presenta también cuando la persona que conduce se encuentra en estado de estrés, por consumo de medicamentos o drogas. Otro fenómeno relacionado al procesamiento limitado de la información es aquel que ocurre en la estimación de punto de encuentro entre dos vehículos. Calcular la velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario es muy difícil. Y normalmente, la estimación del lugar en el que se cruzarán los vehículos resulta ser una estimación del punto medio de la distancia entre ambos. Es decir, el cerebro presupone que los vehículos circulan exactamente a la misma velocidad, lo que rara vez coincide con la realidad. Como se aprecia en la imagen inferior, si conduces a 90 km por hora y te cruzas con un vehículo que lo hace a 100 km por hora, el punto de cruce real, PR, se hallará más cerca de ti que el punto estimado, P. La magnitud del error, que es la diferencia en metros entre PR y P, aumentará mientras mayor sea la diferencia de velocidad entre tu vehículo y el que viene en dirección opuesta. Si el cerebro fuera capaz de realizar este tipo de cálculos, muchos siniestros de tránsito no se producirían. La conducción segura requiere equilibrio emocional, capacidad de raciocinio y decisión. Para optar a una licencia de conducir es necesario haber cumplido 18 años, o excepcionalmente 17. Ya que esta es la edad que la sociedad ha fijado como el momento donde se ha alcanzado el grado de madurez requerido para ser una persona conductora responsable, que es capaz de decidir, con razón suficiente, lo que debe hacer o no. Para aquello, cuenta con el desarrollo adecuado de sus órganos y dispone de mecanismos fisiológicos para controlar sus impulsos que van en contra de su propia decisión. Lamentablemente, este escenario no es igual para todas las personas. Las cifras demuestran que las personas conductoras jóvenes se ven involucradas con mayor frecuencia en siniestros de tránsito que aquellas de más edad y más experiencia. A continuación, revisaremos la explicación de este fenómeno, lo que te permitirá reconocer tus falencias al momento de conducir, corregirlas y reforzar aquellas conductas positivas. Las personas jóvenes tienen particularidades propias de la etapa vital en que se encuentran, que influyen en una mayor vulnerabilidad a sufrir siniestros de tránsito. Entre algunas de estas características se destacan: excesiva necesidad de autoafirmación, lo que las hace más competitivas y dispuestas a no obedecer las normas del tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada, por lo que no consideran necesario tomar medidas de seguridad como ponerse el cinturón. Comportamiento exhibicionista en grupo, lo que las lleva a realizar maniobras de riesgo cuando van con compañía. Asumir mucho riesgo al conducir, lo que se puede relacionar con las competencias con otros vehículos. Influencia de la publicidad, especialmente por aquella que incita al riesgo. Las y los jóvenes son propensos a asumir riesgos durante la conducción debido a la baja percepción del mismo. Existen 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro, y que podrían explicar su comportamiento que lleva a una mayor tendencia a sufrir siniestros. 1. Actitud frente al tránsito. No perciben la conducción como algo que puede llegar a ser peligroso, por lo que difícilmente adoptarán comportamientos prudentes al conducir. 2. Atribuciones sobre el comportamiento. Muchas personas jóvenes creen que conducen mejor que el resto, por lo que le atribuyen los errores a las demás personas. 3. Experiencia en la conducción. Gran parte de las personas dentro de este rango etario no tienen demasiada experiencia en la conducción, lo que hace que no perciban bien los riesgos. 4. Nivel de control. Confían mucho en su capacidad de controlar el vehículo en situaciones peligrosas, por lo que asumen más riesgos. 5. Baja percepción del riesgo. Muchas personas jóvenes no ven como peligrosas situaciones de riesgo, por ejemplo, conducir tras haber ingerido alcohol, por lo que su comportamiento será más arriesgado. Ser una buena persona conductora exige muchos conocimientos y destrezas. Hay que ser capaz de registrar a tiempo muchas impresiones sensoriales. El cerebro debe poder interpretar dichas impresiones y adoptar una decisión rápida. Hay que colocarse en la situación de otras personas usuarias de la vía. Hay que ser capaz de actuar con determinación y en forma correcta, y algo muy importante, hay que ser una persona precavida. En realidad, apenas se puede comprender la cantidad de procesos que el cerebro tiene que efectuar, y se piensa que todo funcionará automáticamente cuando al ir conduciendo se presenten situaciones complicadas. Sin embargo, basta que la velocidad se exceda solo un poco para que el límite de la capacidad se vea superado rápidamente, y la persona conductora cometa un error. Las y los conductores jóvenes no siempre han tenido la experiencia necesaria para determinar dónde está dicho límite, lo que usualmente les hace cometer más errores que las personas con más experiencia. Además, las personas jóvenes tienen menos práctica y por ello, mayor dificultad para corregir sus errores sobre la marcha. Capacidad de adaptarse a la realidad. Por otro lado, para ser una persona conductora responsable,
Hay que adaptarse a la realidad en el tránsito. Es decir, debemos poder distinguir qué conductas son adecuadas y en qué contexto. Por ejemplo, existen quienes transitan efectuando maniobras temerarias e imprudentes imitando a corredores de carreras, poniendo en peligro a las personas usuarias de las vías, no respetando así las leyes y normas que rigen en el contexto del tránsito. La identidad. Poseer una identidad implica tener una idea clara acerca de quién eres, qué principios y valores tienes, qué es lo que quieres, qué es lo que sabes y qué limitaciones tienes. Durante el periodo previo a alcanzar una identidad, en el que se busca conocer los límites, se puede cometer errores, que muchas veces pueden resultar fatales. En el caso de una persona conductora joven, esto puede significar lamentablemente, por ejemplo, probar cuál es la velocidad máxima del vehículo, tratar de pasar una curva cerrada a 80 km por hora o tratar de batir la marca de tiempo que lleva a conducir cierto trayecto. Debes conocer tus habilidades y limitaciones, y ser capaz de aceptar que tienes falencias, las que en un determinado momento podrían ser la causa de una conducta errada. Autocontrol. El saber controlarse en situaciones que afectan tu lado más vulnerable es también una muestra de madurez personal. Dominar la eventual irritación o ira, incluso cuando otra persona usuaria de la vía haya tenido una conducta incorrecta, o tú la percibas así, es primordial para tomar buenas decisiones. La agresividad provoca que se perciba y juzgue erróneamente una situación y además, lleva a tomar decisiones impulsivas. Debes tener la capacidad de mantener la atención y concentración durante largo tiempo. Un ejemplo recurrente de distracción que disminuye tu atención en la ruta, es querer ver una notificación en tu celular. Responsabilidad. La madurez tiene una relación directa con una actitud responsable. Para que exista seguridad vial dependerá en gran medida de tu responsabilidad. Como persona conductora, muestra consideración hacia las demás personas usuarias, siguiendo las normas del tránsito y afrontando las consecuencias de tus acciones. La empatía. Para conducir, es fundamental el desarrollo de la empatía. Una convivencia en armonía requiere de una participación activa de todas las y los actores. Se debe velar por la comprensión hacia las demás personas, la generosidad y la tolerancia. Estos comportamientos nos llevan a que como personas conductoras tratemos de ayudar, que nos sintamos en comunidad con el resto y que tengamos consideración con las y los usuarios vulnerables, es decir, ciclistas, motociclistas y peatones. Manejo de la presión social. A veces, cuando una persona se encuentra en compañía de otras, reacciona en forma poco usual. Hace cosas que quizás no haría estando sola. De alguna manera, la presencia y las opiniones de otras personas significan mucho. Así, ser quien conduce cuando se va en el auto con amistades puede requerir exigencias más altas que cuando se conduce sin compañía. Como persona conductora debes estar atenta a tus propias reacciones. ¿Influye la presencia de tus amistades en tu forma de conducir? ¿Deseas impresionarles? ¿Sientes inseguridad y tienes miedo de cometer algún error que provoque críticas y bromas? La influencia del grupo puede ser altamente negativa y contribuir a que efectúes acciones imprevistas. Suele hablarse de la presión del grupo, para aludir al proceso de influencia social de este hacia ti, lo que te lleva a actuar siguiendo los deseos del grupo. Esto no necesariamente es siempre negativo. También la presión del grupo puede tener un efecto positivo si priman en él valores y principios de seguridad y de responsabilidad para con las demás personas usuarias de las vías. Si tus acompañantes o el grupo han ingerido droga o alcohol, es probable que más de alguien exprese sus ideas en forma alborotada y agresiva. ¿Serás capaz de negarte a las exigencias del grupo de conducir a mayor velocidad, acelerar violentamente y efectuar maniobras riesgosas? ¿O no podrás soportar que te tilden de una persona miedosa si te niegas a transportar mayor cantidad de pasajeros de la que acepta tu vehículo, o que se rían de tu prudencia para conducir? Ante muchos siniestros de tránsito cabría preguntarse, ¿en qué grado fue responsable el grupo de que ocurriera el siniestro? Es importante que muestres y fomentes actitudes responsables y positivas, practicando las reglas básicas de seguridad de tránsito, convirtiéndote en una persona conductora autónoma y segura. Requisitos para una conducción segura. Capacidad de raciocinio y decisión. Capacidad de adaptarse a la realidad. La identidad. Autocontrol. Responsabilidad. La empatía. Manejo de la presión social. Conductas que implican riesgos. Investigaciones han concluido que existen conductas o variables, como las que se describen a continuación, que facilitan que se produzcan siniestros de tránsito o situaciones conflictivas. 1. La impulsividad. La impulsividad, que significa que se actúa sin pensar, no previendo las consecuencias, es casi siempre negativa. Con frecuencia lleva a acciones que hacen que se pierda el control del vehículo o se sorprenda a otras personas usuarias de la vía, con el consiguiente riesgo de siniestros. 2. El no asumir la culpa. Ciertas personas tienen una gran propensión a culpar a otras y se niegan a ver su propio comportamiento en el desarrollo de los acontecimientos. Evaden su culpa con pretextos, lo que en la mayoría de los casos genera la irritación de las demás personas. No asumen su responsabilidad y, por lo tanto, no modifican su conducta, ni sacan experiencias valederas, frenando así su desarrollo personal al no existir aprendizaje de las experiencias.
El darse cuenta de que se ha cometido un error y comprender que el comportamiento como persona conductora debe mejorar constantemente, es muy importante cuando se desea desarrollar y convertir en una persona conductora segura. 3. La represión. En diferentes situaciones de la vida las personas tratan de reprimir o dejar de lado los pensamientos que, de alguna manera, están impidiendo lograr sus objetivos. El contemplar y comprender la realidad correctamente, en lugar de tergiversarla o reprimirla, puede resultar decisivo cuando se conduce un vehículo. Asumes el riesgo de seguir conduciendo a la misma velocidad a pesar de haber oscurecido y de que la carretera brilla a consecuencia de una fina capa de agua o hielo. ¿Eres una persona lo suficientemente temeraria para creer que el adelantamiento saldrá bien a pesar de que el espacio disponible es escaso? ¿O captas los riesgos o no te importan? En tu conciencia sabes que los riesgos aumentan. Sin embargo, en ocasiones, otras cosas parecieran ser más importantes, como llegar a cierta hora. Si bien la mayoría de las personas conductoras no tienden a reprimir los riesgos, existen otras que lo hacen frecuentemente, generando la disminución de la conciencia del riesgo y aumentando la tendencia a correrlos, e incrementándose así enormemente la probabilidad de sufrir un siniestro. 4. Formación de reacción. Muchos siniestros de tránsito son consecuencia del mecanismo denominado formación de reacción. Este tiende a manifestarse en personas tímidas o que sienten temor a quedar en ridículo. Estas suelen albergar sentimientos contradictorios sobre sí mismas. Por una parte desean parecer seguras y eventualmente osadas, pero por otra, se sienten inseguras. ¿Cómo resolver tal conflicto? Se puede reaccionar de distintas maneras, pero no es raro que uno de los sentimientos se vea fortalecido en exceso y el resultado sea que una persona insegura muestre un comportamiento agresivo. En determinadas circunstancias, una persona tímida puede desear mostrarse atrevida para sobresalir y recibir el elogio o la estimación de otras, lo que podría desencadenar riesgos en su conducción. 5. Validación. Quizás alguien desea mostrar a sus acompañantes lo competente que es como persona conductora. Así, la acción se refuerza frecuentemente con palabras para que éstas se den cuenta de cómo hay que conducir un automóvil. Otra forma de validarse puede derivar en un deseo de defender su derecho a toda costa. Sentir que eres superior al resto o pensar que tienes más derechos, lleva con frecuencia a pensar que algunas acciones de otras personas son desafíos o provocaciones que aumentan los riesgos de sufrir o provocar un siniestro. Conductas que implican riesgos. Impulsividad. No asumir la culpa. Responsabilidad. Represión. Formación de reacción. Validación. Sobre el alcohol en la conducción. En el año 2012 fue promulgada la modificación a la Ley de Tránsito, conocida como Ley Tolerancia Cero, que redujo los niveles permitidos de alcohol en el organismo para definir lo que se entiende por conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, aumentando también las sanciones asociadas a la conducción con alcohol. Alcohol y conducción. Bajo la influencia del alcohol. 0.31 a 0.79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Sanción, multas y suspensión de licencia de conducir. Estado de ebriedad. 0.8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Sanción, multas, cancelación de licencia y presidio, cárcel. Las sanciones aumentan significativamente en caso de reincidencia, o si la persona conductora, además de haber bebido, participa en un siniestro en el que resulten daños materiales, personas fallecidas o con lesiones. Con una alcoholemia entre 0.3 y 0.5 gramos, el riesgo de sufrir un siniestro es el doble que si no hubiera bebido. En cambio, si se llega a una alcoholemia entre 0.5 y 0.8 gramos, el riesgo es 5 veces más que si no hubiera bebido. Una modificación legal en el año 2014, conocida como Ley Emilia, sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a las personas conductoras, que en estado de ebriedad, generan lesiones gravísimas o la muerte a terceros. Además, se consideran delitos calificados, la reincidencia, la conducción con licencia cancelada o inhabilitada, si el delito hubiese sido cometido por una persona conductora de vehículos para el transporte de pasajeros o carga en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, si la persona conductora que participa en un siniestro se negase injustificadamente a realizarse las pruebas de detección de alcohol, prueba respiratoria u otra prueba científica, será sancionada con suspensión de licencia, multas y penas de cárcel que podrían llegar a ser efectivas dependiendo de las consecuencias del siniestro. Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito dado que las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, y además, se tiene un menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. Efectos del alcohol en el organismo. El cerebro es afectado por el alcohol mucho más que otros órganos del cuerpo. Los primeros efectos del alcohol se manifiestan en el ámbito psicológico, como por ejemplo, la atención, percepción y procesamiento de la información. Con pequeñas concentraciones de 0,1 gramo o por mil de alcohol en la sangre, se afecta el comportamiento y la conducta, ciertas inhibiciones disminuyen, la autoconfianza se fortalece y aumenta la tendencia a sobreestimar la propia capacidad. Esto constituye un gran peligro, ya que muchas personas desean acrecentar estas sensaciones bebiendo más.